Como llevo 35 años dando conferencias sobre economía, sé sobre los principios económicos y cómo volverse rico. Si eres codicioso, nunca tendrás éxito. Siempre y cuando no seas codicioso y no te rindas a mitad del camino, podrás ganar 10,000, 20,000 o incluso $50,000 al mes. Porque de hecho es posible. Todas las economías y naciones en el mundo están preocupadas por dos problemas. Si se resuelven estos dos problemas, todo lo demás lo seguiría. Los dos problemas son empleo y distribución de los ingresos. Sin embargo, igual a la parte delantera y trasera de una moneda, los dos se conectan. No hay ingresos por falta de empleo. Por la falta de empleos estables, recibir ingresos permanentes es difícil. Este es el problema. El título de esta conferencia es Juego Ganancia-Ganancia. Lo que es bueno para uno es bueno para todos. Matar dos pájaros de un solo tiro y tener lo mejor de los dos mundos. Son dichos que se usan al describir una situación ganancia-ganancia. Así que vamos a ver la teoría del juego. Esencialmente lo que hacemos en la vida es un juego. La idea de la teoría del juego ha existido más o menos desde hace 60 o 70 años y se ha desarrollado en gran medida. Lo que hacemos, ya sea negocios, relaciones diplomáticas entre naciones y nuestras relaciones personales, son vistos como un juego. Como la teoría del juego es un concepto muy importante, les diré que 8 académicos ya han ganado el premio Nobel por esta teoría. Puede parecer complicado al escuchar las palabras teoría del juego. Vamos a imaginar que caminas por una calle grande. Tratar de no chocar con otro que camina de frente puede ser considerado también un juego. Al pensar en la palabra juego, podemos tener una imagen negativa asociada con los juegos de video. Pensamos en los niños que hacen sonidos pin y po todo el día. Sin embargo, un ejemplo típico de juegos serían los deportes, que son formas de juego. ¿Están de acuerdo? El Go y el ajedrez también se consideran juegos. Las campañas publicitarias, la lucha por dominar el mercado, diplomacia exterior y estrategias militares son juegos. Todo puede explicarse con la teoría del juego. Para que algo se considere juego, necesita tener un lado opuesto, ya que no puedes jugar solo. El que juega solo tiene zafado un tornillo. Los juegos requieren una parte opuesta. Debido a esta parte opuesta, la estrategia que escojas no es solo importante, sino que también las tácticas que la otra parte seleccione son importantes. Aunque juegues el Go y haces un mal movimiento, no solo tú vas a perder, porque si el oponente hace más movimientos malos, tú ganas. Como los juegos se hacen con un oponente, tienes que adivinar lo que va a hacer el oponente y luego actuar en contra de eso. En el escenario donde caminas por una calle grande, chocarías con otra persona que venga hacia ti si tú no piensas. Si la otra persona trata de no chocar contigo e hiciste lo mejor para no hacerlo, entonces se van a esquivar. Pero si los dos se evaden hacia el mismo lado, entonces se van a poner a bailar. Sucede porque no pudieron predecir a dónde iría la otra persona. Se conoce como interacción estratégica. En el fútbol a veces se tiran penales, ¿verdad? Pensemos en lo que pasa durante los tiros penales. ¿Qué hace el tirador? Trata de predecir a dónde irá el portero. ¿Y qué hace el portero? Tiene que adivinar hacia dónde va a lanzar el pateador el balón. Luego el portero se mueve antes o después de que se patea la pelota. Salta antes del tiro, adivinando hacia dónde irá el balón. Como la velocidad del balón es muy rápida, si se mueve antes de que lo lancen,
No podrá atrapar o detener el balón y esto es un juego. Si el pateador piensa que pateará a la izquierda y el portero se mueve con esa predicción, parará el balón. Esto es el juego. Es un juego. El comercio de acciones también son un juego, ya que cómo fluctúa el precio de acuerdo a la oferta y la demanda. Se trata de quién comprará más de determinada acción. La fluctuación de los precios de las acciones lo hace un juego, porque si compras y nadie más adquiere acciones, el precio no subirá. No solo es importante tu estrategia, también las tácticas de la otra persona. Estos hombres desarrollaron la idea de teoría del juego, sin embargo solo voy a hablar de uno. Generalmente, si quieres ingresar a la famosa escuela de graduados Ivy League, tienes que recibir una buena recomendación de tu consejero académico. En Estados Unidos esta carta es muy importante. En Corea no muchos creen en estas recomendaciones porque los profesores solo escriben lo bueno. Sin embargo, los profesores estadounidenses escriben todo. Este hombre se graduó de la Universidad de Carnegie Mellon. Su consejero académico escribió cartas de recomendación a Princeton y Harvard y las dos lo aceptaron. Él eligió la Universidad de Princeton porque ofrecía mejor beca. Él y yo estamos muy alejados con respecto a la edad. A pesar de que su carta de recomendación solo tenía una línea, lo aceptaron en Princeton y Harvard, que son dos de las mejores universidades del mundo. ¿Saben qué escribió el consejero académico? Simplemente dijo, este hombre es un genio. El consejero académico lo vio como un genio. Así que fue a Princeton y recibió su doctorado a la edad de 23 años con su tesis, que solamente tenía 27 páginas. No solo recibió un doctorado con esta tesis de 27 páginas, sino que también ganó un premio Nobel. Entonces, ¿de qué trataba su tesis? Bueno, en La riqueza de las naciones de Adam Smith se dice que si todos actuaran racionalmente para maximizar los derechos de los demás, la mano invisible se ajustará acordemente y lo hará benéfico para la sociedad como un todo. Es el principio básico del sistema de economía capitalista. ¿Han venido a este seminario para ser patriotas? Nadie alza la mano. La mayoría vino a tratar de expandir su solvencia económica, pero si actúan racionalmente, la mano invisible se ajustará por sí misma y también será benéfico para el país. Esta es la base del concepto de Adam Smith y también la idea y filosofía del mercado económico actual. He estado hablando de John F. Nash Jr., que mientras estaba de fiesta con unas chicas de la universidad en Navidad, pensó que Adam Smith se equivocó, porque si su grupo de 5 amigos quería tener una relación de 1 a 1 con el género opuesto, necesitaban invitar 5 mujeres. Cuando llegaron las 5, una era verdaderamente hermosa. Las otras 4 no se acercaban en términos de belleza. Así que cuando llegaron, ¿a quién creen que estos 5 muchachos eligieron como su pareja? Todos querían a la hermosa chica. Si ellos siguieran lo que había escrito Adam Smith y actuaran racionalmente para su propio beneficio, todos habrían seleccionado a la mujer bella, ¿verdad? ¿Qué pasa si los 5 escogen a la misma? Solo uno podría ser su pareja. ¿Y qué creen que pasó después? Las otras 4 se fueron a casa. Después de esta aventura, Nash creyó que Smith se equivocó. Porque si fuera correcto, la mano invisible debería haberse ajustado y hacerlo benéfico para todos, pero solo uno encontró pareja y los demás se quedaron sin nada. Ya que las otras 4 pensaron quién creen que son y se fueron. Así que Nash concluyó que Smith se equivocó debido a este resultado. Si no eliges al segundo mejor en vez de el mejor, la situación no funcionará. ¿Saben qué más pudo haber pasado? Si la chica fuera presumida, no le gustaría a ninguno de ellos y se iría.
¿Qué pasará? Los 5 actuarían de manera racional, buscando maximizar sus beneficios, pero todos se quedarían sin nada. Nasu son las matemáticas. Estas son algunas clases de juegos, y la primera es un juego de persona n que se hace con 2 o más jugadores. Un juego de suma constante es donde todos los resultados son siempre constantes. El juego de suma no constante es lo contrario. También está el juego de suma cero, que es el que más encontramos. Juegos como partidos de fútbol, partidos de voleibol y Go son juegos de suma cero. Significa que la suma de resultados sería igual a 0. Si un equipo anota un gol en fútbol, significa que el otro equipo pierde un gol. La suma de estos resultados es 0. Apostar es otro juego de suma cero. Al sumar las ganancias y pérdidas de cada jugador, no hay aumento en el dinero. La suma podría ser negativa. Si uno continúa tomando un poco y usando $10 para pasabocas o 20 para un paquete de cigarrillos, jugaría la mano mientras mueve el dinero así. Yo nunca he jugado, pero he visto jugar a otros. Como resultado, apostar es considerado como un juego de suma cero. Otro ejemplo es el aumento y caída del valor de la tierra. Al aumentar el precio de la tierra, el vendedor está en pérdida. Cuando todos los bancos coreanos estiman el Producto Interno Bruto, no incluyen los cambios del precio de las acciones, valor de las tierras o precios de las casas, porque la suma total de esto sería 0, y por eso no los incluyen. Así no se crean ingresos. Esto es lo que necesitamos mirar. En las clases de juegos presentes en la sociedad económica, todo depende de la suma de los resultados. Por ejemplo, en un juego de suma cero, las pérdidas y ganancias de los oponentes suman 0. Son juegos como las apuestas y partidos de fútbol. Otro juego de la sociedad es el de suma negativa, donde la suma de los resultados es negativa. Significa que cualquiera de los oponentes sufriría pérdidas. Siguiente, el juego de la sociedad de suma positiva, donde la suma de los resultados es positiva. El último juego es el de ganancia-ganancia. Si a tus patrocinadores, socios, la compañía y los subrepresentantes les va bien, habría un juego de ganancia-ganancia. Continuemos. El juego de suma cero es una ganancia para mí y pérdida para ti. Así es el fútbol. En vez de un juego pérdida-pérdida, un equipo ganará y el otro perderá. Otra frase para describir el juego de suma cero sería: tu desgracia es mi felicidad. ¿Verdad? Por esta razón, apostar es conocido como un juego de suma cero. Los partidos de fútbol, apuestas y el mercado de acciones son formas de juego suma cero. Esta primera fábula, El sapo y el ratón, es un buen ejemplo, pero termina en pérdida-pérdida ya que los dos mueren al final. Es una de las fábulas de Esopo. Trata de un ratón que quiere cruzar el río para encontrar comida del otro lado, pero como no podía nadar, le dice al sapo: ¿me puedes llevar al otro lado? Al sapo no le gustó el ratón y pensó: esta es mi oportunidad. El sapo felizmente estuvo de acuerdo diciendo: claro, te ayudaré a cruzar el río. Sin embargo, atemos nuestros pies ya que el agua es más rápida en la mitad. Y lo hicieron. Después de alcanzar la mitad del río, el sapo se hundió para matar al ratón. ¿Qué hizo el ratón? Intentó todo para mantenerse a flote. Los dos lucharon mientras cada uno trataba de ir en dirección opuesta. Mientras luchaban, un águila vio movimiento y se lanzó para atraparlos a los dos. El sapo murió al tratar de castigar al ratón. Es una fábula de Esopo. Si piensas que sentirás placer castigando a alguien, de hecho podrías terminar en una situación mucho peor. El asceta que murió de frío es una historia que encontré en una autobiografía de un asceta indio. Si quieres ir a China desde la India, hay que pasar por los Himalayas. Los dos ascetas caminaban. Vieron una persona que se moría de frío y un monje dijo: vamos a llevarlo porque se va a morir de frío si lo dejamos ahí. El otro respondió: ya es difícil así como estamos, dejémoslo y sigamos. Así que se adelantó y siguió por su cuenta. El otro ayudó a la persona haciendo lo que podía. ¿Y qué creen? Después encontró el cuerpo congelado del otro asceta.
¿Se congeló? El primer asceta pudo mantenerse cálido gracias al cuerpo de la persona que ayudó, y el que pensó en sí mismo murió de frío. ¿Qué hacen nuestras manos y pies? Trabajan todo el día y la noche, y nuestro estómago no hace nada, solo recibe los alimentos que comemos. Y un día, las manos y pies dijeron: estómago, gánate tu comida, nosotros solamente trabajamos y tú solo juegas y comes. No le dieron de comer al estómago. Aunque el estómago imploraba, no le daban alimento alguno. Después, las manos y los pies se sintieron débiles, porque no le dieron comida al estómago. Las manos y pies no soportaron y alimentaron al estómago, pero éste perdió su habilidad para digerir. Todos murieron. Otra fábula de Esopo. Básicamente parece que la gente recibe pago por no hacer nada, pero de hecho también hacen su parte. Hacen su parte, no los maldigas. El problema es el juego pérdida-pérdida, que sería como quemar la casa solo para matar las chinches. Sería un juego de suma negativa, donde la suma de los resultados es negativa. Un típico ejemplo de este juego sería una guerra. No hay país que se beneficie con una guerra. Todos pierden en las guerras. A pesar de que todos pierden, hay muchas instancias de juegos pérdida-pérdida como guerras, especulaciones y actos de desorden público. Aunque parezca benéfico, está lejos de serlo. Se vuelve una rivalidad de hacer o morir o una competencia de reducción de precios. Otra fábula de Esopo es la de avaricia y envidia. En esta historia, Zeus le ordenó a Apolo que bajara al mundo para que viera qué clase de naturaleza poseía el hombre. Apolo bajó y conoció a dos personas. Un hombre se llamaba Avaricia debido a su codicia y el otro era Envidia, que siempre estaba celoso. Después de conocerlos, Apolo dijo: escucharé sus deseos y se los concederé. Y les advierto que el segundo en decir su deseo recibirá el doble. Al escucharlo, Avaricia pensó: sé que Envidia va a desear volverse rico y pedirá muchos tesoros. Si voy de segundo, obtendré el doble de esa cantidad. Así que Avaricia le dijo a Envidia que pidiera primero su deseo, ya que planeaba recibir el doble de la cantidad del tesoro. Por otro lado, Envidia pensó: no quiero que Avaricia sea más rico que yo. Tenía que evitar que Avaricia se volviera rico. Y Envidia le pidió a Apolo su deseo, que fue: quiero que me quites uno de los ojos. ¿Así a Avaricia le quitarían los dos? Fue pérdida. No tendrás éxito en el negocio Atomy si juegas así. Debes jugar el juego de suma positiva, porque así habrá ganancia para todos. Hay muchas instancias de ganancia. Si desarrollamos la economía y distribuimos los ingresos con justicia, será benéfico para todos. Recibir beneficios mutuos en el comercio internacional es un juego de ganancia. Nosotros vivimos en un juego de ganancia porque hay división del trabajo. Cuando ves tu ropa, tus zapatos y tus posesiones, dime cuántos los fabricaste tú. Casi ninguno. Usas algo que no hiciste. Conduces un auto que no fabricaste. Al tener intercambios mutuos, producimos bienes y servicios que nos permiten vivir juntos en un mecanismo de mercado. Es un ejemplo de ganancia. El sistema económico de mercado capitalista se desarrolló hasta donde está gracias al juego de ganancia. Si optamos por el juego de pérdida en vez de ganancia, nos iremos a la ruina. Atomy no es un negocio de juego suma cero. Significa que la desgracia de otros no es nuestra felicidad. El negocio Atomy es un juego de tu alegría me da felicidad. Porque si tu socio lo hace bien, te irá bien. Si no les va bien, también te será difícil. Es un juego de ganancia y debe haber comunicación interactiva y ayuda. Ahora la fábula del intercambio de sangre de los murciélagos. En la familia de los murciélagos, solo los murciélagos vampiro beben sangre,
Son los más temibles. Debido a que los murciélagos tienen un metabolismo muy rápido, morirían si no bebieran sangre en muchos días. Aunque vivieran en el continente africano, no habría tantos animales grandes de donde extraer sangre. Como tal, solo unos pocos murciélagos beben sangre y la mayoría es incapaz de hacerlo. Así que los murciélagos que consiguen sangre la comparten con otros murciélagos. No hay garantía de que siempre conseguirán sangre. Mediante esta extraña costumbre, los murciélagos vampiro han sobrevivido hasta ahora y si no lo hicieran, seguramente se habrían extinguido. Mientras que un ratón jugaba un día, accidentalmente pisó la nariz de un león. El ratón suplicó y pidió perdón. El león adormecido dejó ir al ratón. Poco después, el león cayó en una trampa. No podía hacer nada para liberarse. El ratón que había perdonado llegó para ayudar al león. El ratón podía masticar la cuerda. El león no podía escapar, pero el ratón masticó la cuerda. No importa que pudiera ser débil, ayudó al fuerte. Esto es coexistencia. La gente que se ve peor o le falta formación académica o se ve débil o tiene muy mala apariencia, a diferencia de los de las primeras filas que se ven con un aspecto excepcional, no pueden ser subestimados porque igual pueden algún día ayudarte. Nunca juzgues a un libro por su portada. Los animales de los prados de Masai Mara y Serengeti pueden sostenerse a sí mismos, incluso a pesar del ecosistema seco, porque no actúan codiciosamente. Solo cazan para llenar sus estómagos y sobrevivir. No cazan para apilar comida. Cuando están llenos, no se preocupan por los herbívoros que se mueven enfrente a ellos. En un ecosistema que sigue la ley de la jungla, de hecho, la coexistencia depende de la simbiosis. Cuando se llenan después de cazar, no hacen nada hasta que vuelven a tener hambre. Si no actuaran así, el número de herbívoros aumentaría y los prados estarían simplemente en ruinas. ¡Ruinas! Solo comen en cantidades moderadas y deambulan. ¿Qué pasaría si comieran y almacenaran más de lo necesario? El vicepresidente de Atomy dice que 200,000 personas mueren de hambre en Corea del Norte. Pero 400,000 mueren de hambre en Corea del Sur. El otro día, en televisión, una mujer dio una conferencia sobre las dietas. Fue muy clara al decir que en las lápidas de los que han fallecido recientemente se debería escribir «murió por comer demasiado». A pesar de que el ecosistema puede hacernos codicioso, entendamos que se trata de simbiosis. El negocio Atomy es similar porque hay un límite en cuanto se puede ganar. Hay un techo de $50,000 al mes. La conclusión es, sea armonioso y no uniforme. Una frase de las analectas. Aunque la línea traduce Junzi en la palabra caballero, aquí el concepto en los tiempos modernos sería damas y caballeros, y nosotros, que somos atomiamos, deberíamos convertirnos en eso. Vamos a ver toda la frase que dice, el caballero busca la armonía y no la uniformidad. Una persona refinada no estaría de acuerdo en apostar para lograr un ascenso, claro que no. En vez de uniformidad, una dama o caballero trabajaría en armonía con las líneas hermanas, patrocinadores y socios. Igualmente todos somos diferentes, pero no hay dos personas iguales. Imaginen que tuviéramos a alguien igual a nosotros. Qué raro sería ver a alguien como tú en todas partes. Podemos tener sinergia porque como personas diferentes tratamos de ser armoniosos. No habría sinergia si todos fuéramos iguales porque nadie pensaría diferente y causaría un fenómeno de pensamiento en grupo. Afortunadamente, el negocio Atomy tiene personas de diferentes orígenes y experiencias. Con la sinergia de esta armonía, donde puedes ganar
$10,000 al mes en 3 años o incluso ganar hasta $50,000 al mes. Como todos pueden tener éxito, les deseo lo mejor. Gracias por escuchar.